Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que no me considero la persona más idónea para hablar acerca de esto, pero voy a hacer el intento porque hablemos acerca de un tema que no es habitualmente tratado en nuestras pláticas normales. Voy a procurar que en esta plática logremos conseguir los siguientes objetivos. Vamos a hacer un poco de generalidades, introducción y demás. Voy a mostrar únicamente 3 casos exitosos de la generación de implantes para la especialidad y si es posible llegaremos a algunas conclusiones y finalmente me gustaría externarles algunas sugerencias, algunos consejos, algunas recomendaciones que yo creo que son importantes porque al final de cuentas todos tenemos muchas oportunidades de generar cosas. Esta frase me parece muy importante porque todos nuestros maestros han sido gigantes y como nos hemos parado en los hombros de ellos, hemos podido alcanzar a ver un poco más allá y entonces tenemos una ventaja porque hemos aprovechado la experiencia de ellos. Los alcohólicos anónimos normalmente dicen que lo que hacen cuando dan su experiencia para que los demás es elevarles el suelo, evitar que caigan más abajo, entonces levantan tantito el suelo para que se levanten más rápido. Y bueno, aquí tenemos una fotografía del doctor Anselmo Reyes Gallardo. Esto lo hago a colación porque cuando se hizo el DAD, que era el dispositivo para la localización de orificios en los clavos UTN, se hicieron varias pruebas y nos mandaron para hacer los ensayos iniciales aquí a nosotros. Y mandamos las recomendaciones a través del doctor Anselmo sobre algunas sugerencias que estábamos haciendo para que el sistema fuera más eficiente. Se hicieron los pruebas, las determinaciones y se mandó la recomendación y a ellos les sorprendió mucho que encontráramos algunas cosas que sugerirles. Por supuesto que ha habido gente valiosa, como puede ser, en este caso, mencionar al doctor Felipe Gómez, que ese es un caso mucho más exitoso porque precisamente estamos completando 50 años de que la prótesis SLA fue diseñada e implementada por Esculap y bueno, pues esa es una de las prótesis que más se han colocado y indudablemente tiene una gran experiencia, pero desafortunadamente no voy a hablar de él porque quiero orientarme a la generación de otro tipo de implantes. Esta es una de las cosas más exitosas que se hicieron en el Hospital de Ortopedia del hospital y que por supuesto que tiene gran reconocimiento mundial acerca de la prótesis LA, que fue la primera prótesis basada en mediciones que hizo miles y miles de mediciones en población mexicana y que pues se inició desde el 1993, ¿no? Quiero comentarles una historia. Hubo un cirujano británico en la época, un poquito después de la Edad Media, que fue llamado a atender a un monarca, bueno, a un noble, que durante un duelo había tenido una herida en donde se había incrustado una flecha a través del cuello a la base del cráneo. El paciente había sobrevivido después de esta contienda y el médico fue, revisó la circunstancia y regresó con su herrero para pedirle que hiciera unos utensilios, algunas herramientas que él iba a necesitar para poder extraer exitosamente esa flecha. Por supuesto que pidió una flecha de la misma característica que la que tenía incrustada e hizo todos los ensayos posibles para poder tener el instrumental, el equipo y todo y poder hacer exitosamente ese procedimiento. El día de hoy ya no necesitamos pedirle a alguien que nos haga para una cirugía que vayamos a hacer mañana, pasado o la semana que entra. Casi todos los sets están ya reunidos, están completos, están diseñados, pero desafortunadamente las personas que los diseñaron no son cirujanos. Y como no son cirujanos, puede ser que algunas ocasiones ya estando en el momento uno diga, ¿y por qué no se les ocurrió hacer esta modificación o esta otra modificación? O hubiera sido más fácil así o así. El problema es, ahora ya no tenemos que hacer mandar a hacer nuestros instrumentales y nuestros equipos, pero terminamos siendo dependientes de otras personas que son las que lo generan.
Y ahí viene el concepto. Nosotros todos somos entes pensantes. Todos tenemos la capacidad inventiva. Todos tenemos la facultad de desarrollar alguna cosa. Sin embargo, muchas ocasiones velamos este, esta cualidad que tenemos. El valor de una idea no tiene medida. Este es algo que yo hasta hice una poesía acerca de esto. Es un separador de Farabee que por un lado le hice, lo rectifiqué y dejé una pequeña curvatura, le saqué filo en el borde y bueno, sirve para que por el lado del Farabee separe el tejido. Pero del lado de donde le sacamos la punta puede desperiostizar y después de desperiostizar puede colocarse como un Homan. Y yo lo hago porque considero que me ahorra tiempo y tengo dos en cada uno de los equipos que opero y bueno, sirve porque así no se quedan con mis separadores en los lugares a donde voy. Y bueno, escribí esto que dice que los que fabrican instrumentos quirúrgicos por lo general no operan. Muchos elementos no concuerdan cuando en cirugía tienes conflictos. Por ello, rectifiqué un extremo de separador de Farabee, le saqué filo por una cara, conservé algo de la curvatura y para hacerle un mejor utensilio y ahora tiene más funciones que únicamente un separador de tejido. Con la modificación mencionada, ahora ayuda en el extremo inoperante. Es Farabee, también es desperotizador, pero al mismo tiempo es Homan para hacer más fácil la labor e incluso puede ser sincero. Pero como ustedes pueden ver, muy útil, disminuyendo mucho tiempo al operar, aun cuando perfectamente sé que esta idea, aunque considero buena idea, no será popularizada, pero con que a mí me ayude, me basta, ¿no? Crear, crear algo es eh, llevarlo a la consumación, pero desde un origen cero. O sea, no existía eso y se crea ese elemento nuevo. Innovar es darle una nueva o un rescate o una nueva acción a un elemento que ya exista y adaptar es algo que ya tenemos y le damos una nueva utilidad. La tecnología está en nuestras manos, de hecho, nosotros tenemos la facultad de irla creando, pero lo que ha sucedido es que, no sé si a ustedes les pase, para mí, por ejemplo, en las prótesis de rodilla, y lo comentaba con Daniel, que aquí está viendo la plática, que uno a veces piensa, son demasiados elementos. A la persona que diseñó esto, le parecía tan complejo la cosa que desarrolló más elementos de los que se necesitan para poner la prótesis. No, o en otros tipos de equipos y materiales, o uno a lo mejor al momento de que está operando dice, y esto se podría hacerse mejor con esta otra variación, o si este elemento que tengo en la mano fuera o más fuerte o más grueso o distinto, fuera acodado, más largo, eso a todos nos ha pasado, no nada más a mí, a todo mundo. Y hay personas, porque uno encuentra mucha información acerca de esto, pero no orientado a la cuestión de implantes y materiales, sino a la cuestión de ideas y generación de otro tipo de cosas en arquitectura. Hay muchas acerca de esto. Y hay autores que piensan que así como la pirámide de Maslow, en donde la parte basal está la tecnología, luego conforme va subiendo viene la seguridad, la afiliación, hasta que viene la autorrelación en la parte de arriba, ellos piensan que en la parte de abajo está el vulgo, o sea, la gente que no conoce nada acerca de esto y que apenas está adentrándose, yo lo quise ejemplificar, el R1 estaría ahí, pero conforme va ascendiendo en la pirámide de Maslow, llega un momento en donde ya llega a un punto donde pues se convierte, no sé, en médico de base o jefe de servicio, y entonces ellos consideran que ahí es donde está la facultad de la creación y la generación de hacer florecer esas ideas. Yo creo, personalmente considero que esto es un completo error. Todo mundo, en todo momento, en cualquiera de las fases de su desarrollo, ha tenido ideas y ha tenido la posibilidad de crear alguna otra cosa. Y entonces aquí voy a hablar acerca de la creación de LunaFix. Antes que nada, quiero decirles que Luna era residente cuando lo que quería era su artículo de publicación para y esa pinza le llevó 12 años para poder materializar aquelmente comercializada por una casa y que ahora tuviera FDA para que pudiera ser ocupada tanto en Europa como en Estados Unidos. Aquí es donde debo decir, uno tiene que aguantar
cuando tiene una idea, todas las críticas que puedan llegar a suceder. Porque le pusieron Daniel Luna Pinzarro, porque estaba desarrollando la pinza, y que la pinza de hielos, y había un montón de críticas. Él aguantó todo eso y hizo todas las adaptaciones, modificaciones, inclusive le sirvió para tener este artículo publicado en el Journal of Orthopedic, y también le sirvió para poder hacer una variación a un tratamiento que en la mente de todas las demás personas, ¿para qué hagas eso si a todas las rótulas les va re bien? Cuando la verdad es que no les iba tan bien. Uno normalmente tiende a esconder los casos que no evolucionan favorablemente y los exitosos sí los anda divulgando. Entonces, en el tratamiento de las fracturas de rótula, cuando hacíamos las bandas de tensión, el problema es que cuando uno flexiona la rodilla se pierde la reducción y entonces ya no es tan sencillo colocar ni los clavos paralelos ni hacer el alambre con todas las modalidades que existen. En la técnica habitual, bueno, pues se tiene que hacer una incisión amplia que puede tener probabilidades de necrosis, adherencias, ¿sí? Y que las complicaciones sí son altas, casi la mitad, 47%. Y todas estas posibilidades de complicación se ven en el tratamiento de las fracturas de rótula, y uno habitualmente cuando quiere mostrar una placa de una fractura bien operada, le cuesta trabajo encontrar la placa radiográfica o le cuesta trabajo encontrar las complicaciones porque, les repito, son escondidas, ¿no? Pero aquí hay unas por si alguien quiere encontrar algunas que no estén tan bien, y lo que Daniel hizo es de que encontró la posibilidad de tomar una placa tangencial de rótula en donde veíamos que muchas veces los alambres estaban intraarticulares. Entonces, por eso sí había una razón para explotar la idea en donde existiera un elemento que desde afuera reduciera la fractura y nos permitiera colocar los clavos paralelos y hacer todas las posibilidades de cerclaje que se quisieran hacer, pero de manera percutánea. De esa manera, disminuir los índices de complicaciones y demás. Y así fue como se hizo. Entonces, lo interesante aquí es que estas imágenes donde se ven estos dibujos, que quiero aclarar aquí que Daniel es muy bueno para hacer los dibujos, se tienen que materializar y generar que se tenga una patente por la idea, porque a final de cuentas, cuando queramos tener mucho cuidado, porque ellos por lo general quieren ser los dueños de la idea. Y cuando uno trabaja para una empresa, de hecho, por ejemplo, muchas ocasiones para los trabajadores de Seguro Social, todas las ideas generadas durante el tiempo que uno está laborando por el instituto, las ideas pertenecerían al instituto si no existiera una patente. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, ya lo mencionaré más tarde en las recomendaciones, a quién se le comentan las ideas, con quién se rodea uno, primero que nada para solventar las críticas, pero más que nada para que no exista un robo de la idea, que es algo bastante común. Entonces, desarrolló un sistema percutáneo de osteosis para las patelas, se hizo un ensayo clínico controlado y se hizo una comparación entre los pacientes con técnica habitual y la técnica de mínima incisión, y pues hicieron todas las pruebas necesarias desde el punto de vista bioestadístico para poder demostrar y hacer este artículo que finalmente quedó en el Journal of Orthopedic Trauma. Entonces, aquí están unas imágenes de cómo se lleva a cabo el procedimiento, y aquí una vez que la pinza cierra la fractura, sobre todo en fracturas transversas y más, aunque se flexione la rodilla, no se va a perder la reducción y entonces nos permite tener una mejor posibilidad de colocar los clavos lo más paralelos y hacer la disección para que todo esto quede correctamente. Y de esa manera tener una mejor estabilización, una mejor reducción y una fijación de las fracturas. Esta imagen es muy conspicua porque nos muestra las pinzas que están deteniendo la fractura y los clavillos que están ya deteniendo de forma paralela a la superficie articular. Ya nomás faltaría poner alambre y demás, o inclusive se puede a través de estos clavillos de Kirchner pasar tornillos canulados de 4.0 o hacer y además pasar el alambre a través del orificio del tornillo. Se pueden hacer todas las variantes posibles. Entonces, esta es una de las ideas más exitosas que se han generado en el hospital y que han
cumplido con todas los requerimientos, que tenga patente, que sirva para una publicación, que además sea ahora comercializado mediante una empresa que se encargue de hacer la promoción, distribución y además que exista ganancia económica, porque todas las ideas pueden transformarse en dinero, como van a escuchar más adelante. Entonces, esta es una imagen que muestra el estado de la piel después de que se ha finalizado la cirugía y se ha hecho todo el procedimiento por debajo de la piel y tenemos la garantía de que la fractura va a evolucionar de manera favorable. Y aquí están las pruebas matemáticas y demás que no soy el más indicado para mostrárselas, pero que dan constancia de que esto tiene un fundamento científico y es aplicable para evitar las complicaciones que nos puede dar la patela. Y bueno, se han hecho otras conclusiones como el número de ciclos que se requieren para la consolidación, la cantidad de tensión que se requiere a nivel de la rótula, como la acción del cuádriceps 7.6 veces el peso de la persona. Y esta técnica modificada ha tenido ventajas estadísticamente demostradas con respecto a la técnica convencional, reduciendo tiempos quirúrgicos, menor dolor, mejor función, etcétera, etcétera. Ahí está el artículo que dice Daniel que en la ocasión dijeron, ya te volaron la idea, y era el artículo de él, porque no creían que se hubiera salido. Y aquí están lo que la empresa, que ahora existe, la marca registrada de LunaFix, manda como para que la gente que desconoce cómo trabaja este sistema pueda hacerlo de manera segura, y ahora se ha ampliado incluso para tratamiento de fracturas de mesetas tibiales y de fracturas distales de fémur. También nos permite hacer la reducción y colocar los implantes con el mismo sistema. El segundo caso que les voy a comentar es el caso del doctor Job Diego Velázquez. Él desarrolló un clavo bloqueado en donde mediante un sistema muy ingenioso, el clavo que es delgado ahora es el que atraviesa al perno, y el perno tiene otro tornillo que bloquea el clavo, de tal manera que queda fija la distancia, y es algo muy ingenioso que desarrolló a consecuencia inicialmente del clavo bloqueante. El clavo bloqueante era un clavo que tenía una ranura, y ahí se suponía que un tornillo 3.5 podía apoyarse la punta del tornillo y agarrado en la cortical, mandar el clavo a la cortical opuesta para darle estabilidad y el tratamiento de fracturas de huesos no sometidos a carga. Pero esta fue la idea original del doctor Colchero, que eventualmente fue evolucionando porque era muy difícil pegarle agarrarle la punta del tornillo en la ranura. Este es un caso mío, el que está a la izquierda, en donde uno de los tornillos se agarraba y el otro no. Entonces, como no era así, no era sencillo hacerlo. Por eso ahora se evolucionó hacia la creación de un perno, que ese perno está canulado, y en su interior, este perno mide 5 milímetros de diámetro, y en su interior tiene otro tornillo que al momento que el clavo que va intramedular es pasado a través del orificio, es una ranura del perno, hay otro tornillo que lo bloquea, y entonces al momento de apretarse ya queda fijo. Entonces, aquí está un caso, del primer caso que se hizo a foco cerrado, que operé yo en el servicio de urgencias. Debo decirles que cuando Job tenía a hacer las pruebas de su implante, iba y les decía, no quieren operar con este implante, y todo el mundo le decía que no. Por eso les decía que es importante con quién se reúnan. Yo era en ese entonces jefe de urgencias y metimos 25 casos de estos clavos, y son los que llevaron a Alemania para la célula de emisión. Este es uno de los primeros casos que se hizo a foco cerrado, en donde vemos que se hacía la perforación para ver la punta del clavo, como pueden ver en esta, no sé si tengo señalador, pero en la del medio, la del lado izquierdo, se ve la punta del clavo, se retira un poquito, se pasa el perno y se ensarta, entonces gira el perno para ver que está enganchado, y entonces ya se continúa para pasar la fractura y luego agarrar el perno en el otro extremo, ¿no? Entonces, aquí está, es muy ingenioso el sistema, y esto es algo que se creó de cero. No había elementos para poder eh, determinar, no había instrumental para esto, para poder hacer la perforación en el centro. Entonces, se ideó que tuviera una V y nos diera la perforación central, y el clavo era un clavo
4 o 5 para poder pasarlo en los demás. Y aquí está la evolución del caso en donde se obtiene la consolidación y la evolución. Este es un caso exitoso, pero parcialmente, porque la empresa D.B. Brown se encargó de la realización de los elementos, de los implantes, de la venta y distribución de todo eso, y después de cierto tiempo, los cirujanos alemanes no quisieron continuar con este sistema y eventualmente terminó por vencerse el periodo que tenían para poder utilizarlo y ahora le regresaron la patente a Job Diego para que él haga con él con ella lo que él considere. Bueno, yo era jefe de urgencias y tenía la necesidad de operar a pacientes en las salas 13 y 14 donde no entraban los intensificadores de imágenes y tenía muchos pacientes con fracturas diafisarias que necesitaban ser tratados con clavos intramedulares. Y un día soñé que se podía hacer esto con fijadores externos. Esa idea, en el 2004, me dio el primer lugar pues, el concurso del Congreso y me dieron 30,000 pesos por esto. Sin embargo, eso no tiene tanta importancia si lo comparamos con la cantidad de pacientes que fui a operar a provincia, en donde como ahora existen tanta cantidad de intensificadores de imágenes, y yo con placas radiográficas simples era capaz de encontrar los orificios en los clavos intramedulares, que es donde está el problema. En aquel entonces y ahora, pocos son los clavos que tienen un dispositivo que localice sus orificios y la gran mayoría de ellos son específicos de cada implante. Son el DAD que se hizo para el UTN, que ya les comenté que se hicieron las pruebas en el hospital, el Orthofix que como es la patente que compraron de Colchero, tuvieron el localizador de los orificios distales y es el correcto para ellos, el clavo de Morris, que también tenía, el clavo Gamma, que tenía la posibilidad, el GACH y el Ortolog, que eran los clavos que tenían sistemas de localización. Todos los demás necesitaban por fuerza de intensificador de imágenes para poder encontrar los orificios distales. Entonces, había alternativas, por supuesto, siempre alternativas. Yo hice un trabajo, hice un proyecto de investigación, se hizo un artículo, se publicó en la Revista Mexicana de Ortopedia, donde el mismo DAT lo ocupábamos para clavos universales, ya no para UTN. Pues hizo muchas ocasiones la utilización de un clavo gemelo que nos identificaba en dónde se encontraban los orificios, o lo que se llamó la guía de localización interna. Esta es una idea que se gestó en los hospitales del ISSSTE, en donde en los clavos huecos se puede encontrar los orificios proximales y solamente presentar sus pernos y luego pasar la guía que pasa al orificio más distal del clavo y se hace una U para más o menos que le diga en dónde está y bloquear. Y al momento que se bloquea, en la misma guía nos dice si está o no colocado el perno dentro de la guía. Se coloca el más distal y enseguida el más proximal para que choque con la oclusión del perno. Todas esas son ideas, son intentos de solucionar un problema y que muchos tenemos. Estos son ejemplos cómo se hace con la guía del clavo gemelo, lo más pegado a la piel, lo más paralelo al clavo original y que nos permita localizar los orificios de una manera. O esta que era una malla, que en el artículo decían que necesitaban solamente 3 disparos para localizar los pernos. Este es un clavo targón, tiene 3 orificios distales y que se podía mediante el número que le correspondía a cada rejita, tomar una placa radiográfica y decir, bueno, en este está aquí y ahí lo bloqueaba, con todas las salvedades que podías verse. Y esta es la imagen radiográfica del día que yo les dije que yo soñé que se podía hacer. Porque si tenemos fijadores externos que nos dan la posibilidad de adaptarse a cualquiera de las estructuras que queramos diseñar y es un instrumento de fijación, podemos interconectar todas estas piezas y hacerlo entonces un instrumento de localización. Y este es el caso original en donde con unos fijadores externos normales yo encontré los orificios de este clavo y esta fue la placa original del día que yo lo soñé. Sin embargo, bueno, lo que se tiene que hacer es encontrar un sistema de unión al arco que localiza los orificios proximales del clavo, tener entonces fija la distancia de este punto donde está el orificio del arco de inserción a los orificios del clavo
para mantener fija esa distancia, colocar una barra lo más paralela y mediante uniones tubo-tubo tener una angulación para poder tocar el clavo. Y bueno, yo quiero pensar que este es el eje de las X en la barra larga y el ángulo nos va a mantener fija el eje de las Y. Y de esa manera tenemos la certeza de que mediante las camisas podemos localizar los orificios distales. Claro, se tiene que fabricar específicamente para cada clavo justo antes de insertarlo, se retira y entonces ya se inserta el clavo para reducir la fractura y se pueden localizar los orificios distales. Entonces, aquí están las fotografías. Este era un video, pero luego cuesta trabajo que los videos corran. Entonces, se supone que colocamos el espaciador anteroposterior, que nos mantiene fija la distancia que va acorde con el diámetro del clavo. Colocamos entonces la barra que nos da la longitud para la distancia de los orificios y un ángulo que nos mantenga fija esa distancia para poder tener la certeza de que la perforación no va a estar ni por delante ni por detrás del clavo, sino en donde está el orificio de los pernos. Y entonces se ve que estos dos desarmadores que tienen un diámetro de 8 milímetros, la camisa es 11 por afuera, 8 milímetros por dentro y el desarmador igual, y caen en los orificios de los clavos intramedulares. Hicimos un proyecto de investigación en donde pusimos cualquier tipo de trazo de fractura, inclusive tratamos una pseudoartrosis y una artrodesis de rodilla, y en todos los casos fuimos capaces de localizar los orificios distales y tuvimos clavos que eran de diámetros pequeños, 7.5 hasta 12 milímetros de diámetro, y en todos fuimos capaces de encontrar los orificios distales. Y bueno, la longitud de los clavos eran desde 2.20, un clavo de húmero, hasta 4.60. Inclusive tuvimos un caso de 56 centímetros de largo, que fue la artrodesis que están ustedes viendo ahí, y fuimos capaces de encontrar los orificios y bloquear el clavo en la parte distal. Por supuesto que uno tiene que hablar siempre de las complicaciones, pero de estas 4 brocas rotas no se rompían porque no estuvieran en su sitio, sino porque a veces localizábamos el orificio y si dejábamos el perforador junto con la broca esperando hacer el pequeño cambio, el peso del perforador rompía la broca. Y eso fue que tenemos que desacoplar la broca para poder hacer todas las maniobras que siguen. Sin embargo, esto demuestra que sí estábamos en el orificio. Bueno, estas son fotografías, yo me llevé unos valores para que luego unos valeros para que luego no anden diciendo que yo no les dejé de enseñar cómo se localizan los orificios, por lo menos en los valeros. Entonces, y bueno, yo hablé con las personas de AO en aquel entonces, que era Sintes, y me dijeron, no nos interesa tu localizador universal. No nos interesa. Y sí, en efecto, no les interesó. Tiempito después sacaron el MODAT. Y afortunadamente los ensayos que se llevaron a cabo en el hospital los hizo Hugo Manrique maravillosamente bien y se completaron todos los estudios de investigación, se sacaron charolas y demás para poder comercializar este sistema MODAT que tenía la posibilidad de encontrar los orificios tanto en clavos de tibia como en clavos de fémur como en clavos de húmero. Y Hugo, que hizo todas las pruebas finales y los ensayos y demás, recibió esa plaquita que ven ahí y no recibió un centavo. Por supuesto que hay otras personas brillantes en el hospital y que también tienen, el doctor Rubén Torres hizo un dispositivo para sacar un injerto percutáneo en el caso de hueso, tendón, hueso, y posteriormente, por otras razones, donó la patente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero lo que quiero nada más resaltar aquí es que existen gente que tienen ideas y que pueden materializarlas siempre y cuando sean lo suficientemente tercos como para poder no desistir en su idea. Entonces, si se pudiera concluir algo de esta plática, yo les podría decir que todo lo que se pueda surgir de ideas y demás proviene de un problema. Es un problema que debe de resolverse, que debe de solucionarse y que existen muchas posibilidades para poder hacerlo. Y cada uno de nosotros puede tener una idea que sea capaz de solucionar de una manera más rápida, más económica o bien tropicalizada a nuestro medio. Entonces yo creo que todos, no hay quien no,
somos entes pensantes, somos seres que tenemos capacidad de raciocinio y entonces con ello tenemos la capacidad de crear, innovar y adaptar muchas otras cosas que a final de cuentas pueden ser útiles para el mejor desempeño de nuestras actividades. Yo estoy plenamente convencido que todos, no hay uno, no ha dejado de tener una idea que de repente es como un chispazo de eléctrico surgió en su cabeza y dijo, y sí. El problema es que a veces esas ideas son como flores a las que no les damos ni los elementos nutrientes, ni el agua, ni los cuidados que merecen para crecer y florecer y convertirse en elementos exitosos como los ejemplos que les mostré aquí. Tengo que decir que yo no me considero un ejemplo exitoso en lo que yo me presenté del, del, del sistema localizador de clavos intermedulares, que bueno, debo de decirles que Víctor Flores, como existía el DAT, el DAD, Distal Alignment Device, él decía que lo que yo creía se debía llamar el CHOD, es CHOD, es la chingadera de orificios distales. Y uno tiene que aprender a tolerar ese tipo de comentarios porque a final de cuentas son, deben de ser también abono para que crezca nuestra plantita y nos permita llevar la idea a la concepción final. Yo creo que todos, cuando tengan una idea, hay que seguirla, hay que imaginarla materializada y ser terco, ser tenaz, ser obstinado, ser persistente y que ese día se convierta en algo mejor. Deben tener mucho cuidado a quién se la dicen, con quién se rodean, a quién se la comentan, porque todos tenemos la posibilidad de decir que esa idea es propia. Entonces tiene que rodarse de los mejores amigos para que sean baluartes en la generación de esta nueva idea y tienen que protegerse. En cuanto sea posible obtener la patente, porque más de una ocasión van a encontrarse con que los abogados, las personas que se encantan de diseño e innovación de una empresa grande a la cual ustedes quieren llevar la idea, diga, no, todas las ideas que tú tuviste son nuestras. Salvo que uno le diga, espérate, no, yo tengo la patente y entonces va a ser muy difícil que les hagan chanchullo en este tipo de circunstancias. Yo tengo la esperanza de haber sido claro en las explicaciones que procuré hacerles. Yo creo que esta es una de las pláticas que probablemente sean de lo más importantes, porque todos hemos tenido ideas, sin embargo, muchas han quedado en el cajón de los recuerdos y muchas han quedado a medias, y yo creo que estamos en un momento en el cual la cuestión tecnológica, la cuestión mecánica, la cuestión de va a dar y va a seguir dando muchas otras posibilidades de éxito. Yo les agradezco mucho su atención. Espero si hay comentarios, preguntas o sugerencias, son bienvenidos. Muchas gracias.